Por un lado, a nivel futbolístico merecía estar en la lista de convocados. Pero si vos te pones a analizar fríamente y ves este tipo de cuestiones, y la verdad es que no. Y otra de las ausencias que ustedes están viendo es la de Kendry Páez. Y entonces tenemos dos polos opuestos. Miren cómo reaccionó Acurio al no estar en la lista. Y miren cómo reacciona Kendry Páez. Miren lo que dice Kendry Páez. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de convocatoria. Por supuesto, sudamericanos, estamos con la convocatoria de lo que es la selección ecuatoriana, la tri, la mini tri en este caso, con respecto al Mundial Sub-17 que se va a disputar en Indonesia. Y ahí vamos a estar para cubrirlo, no en Indonesia claramente porque no podemos ir, pero vamos a estar de acá para cubrir lo que son las actuaciones de las selecciones que vamos a seguir de cerca, como es el caso de Panamá, Ecuador, bueno, entre otras, que vamos a estar siguiendo, Argentina también, pero en este caso nos vamos a centrar en la convocatoria de la selección ecuatoriana y si quieren que lo hagamos de las demás selecciones que también van a participar, que vamos a cubrir, con gusto lo vamos a hacer, pero va a depender de ustedes y de los likes que dejen en este video. Y demás está decir que en esta convocatoria tenemos sorpresa por un lado, y también hay un par de polémicas que queremos aclarar y que queremos también conocer su opinión, queremos saber de qué lado están o qué opinan al respecto. No decir de qué lado están porque quizás eso es sembrar un poco la polémica y a nosotros no nos gusta eso, pero sí preguntarles qué opinan ustedes con respecto a una ausencia muy particular que es la que más se estuvo hablando esta semana, que es, ya se los voy a decir para que lo vayan escribiendo en los comentarios. Acurio es un jugador de la selección ecuatoriana que no va a estar convocado, que estuvo en el sudamericano sub-17, pero no está en la convocatoria del Mundial. Y bueno, se sembró mucho la polémica esta semana con respecto a la ausencia de él, porque viene teniendo un gran año a nivel estadísticas que vamos a estar analizando ahora en el video, durante el video, perdón. Pero vamos a ir de una, y sin hablar mucho, vamos a ir de una a la lista de convocados del señor que estamos viendo en pantalla, Diego Martínez. No es un técnico que a mí me parezca que es de lo mejor, pero bueno, en este caso hay que bancar porque ahora ya está, es el técnico que eligieron, pero desde mi punto de vista yo digo que Diego Martínez no es un técnico que a mí me guste, o por lo menos no me gustó cómo hizo jugar a la selección ecuatoriana, siento que la selección, la mini tri, fue más individualidades que otra cosa. Pero bueno, en este caso es un proyecto, hay que aportar y hay que apoyar en este caso. Y vamos a estar ahí acompañando a la selección ecuatoriana, que va a ir con Ariel Bao, Cristian Lor. Ahí están viendo los equipos de cada jugador, así que no hace falta que yo se los vaya diciendo. Pero bueno, Cristian Lor, Josué Méndez, Yorkaev Caicedo, que no es Reasco, es Caicedo en este caso, Jair Colahuaso, no sé si está bien, o Collahuaso, no sé cómo se pronunciará, pero creo que es Colahuaso, Ibis Davis, después tenés a Snyder de Mera, Jesús Polo, Elkin Ruiz, Kenny Arroyo le tengo mucha fe a este chico, me encanta cómo juega Kenny, así que le tengo mucha fe. Jeremy de Jesús también le tengo mucha fe. Aníbal Gómez, Jairo Reyes, Sebastián Rodríguez, Runi Troya, Eric Zambrano, Michael Bermúdez, Ale Novando, que también es otro de los que seguimos mucho, Michael Bermúdez, Eric Zambrano y Ale Novando son tres jugadores que también les tengo mucha fe y deposito mucha confianza en ellos y siento que van a ser los que se van a destapar en esta selección. Después está Santiago Sánchez, Isaac Sánchez, o sea, los Sánchez para terminar las listas, y después Yandri Vázquez. De estos jugadores, les voy a ser sincero, conozco a Cristian Lor, conozco a Jesús Polo, Elkin Ruiz, Kenny Arroyo, Jeremy de Jesús, después también a Eric Zambrano, Michael Bermúdez, Ale Novando, y no conozco a ninguno más de los chicos que están en la lista. Hay muchos que son nuevos para mí que no, o sea, quizás estuvieron en el sudamericano, pero no los recuerdo en estos momentos. Pero lo cierto es que le tengo mucha fe a esta lista. Ahora, ¿qué pasa? Viene una polémica, porque hay un jugador que no está en esta lista, es Acurio, el jugador que no está en la lista, John Acurio, que lleva 49 goles, están leyendo el tuit acá, miren, llevan 49 goles en un año en la categoría de sub-17 y sub-19 teniendo 16 años. Y ahí es cuando viene también la otra parte, porque ustedes estarán leyendo ahí en el tuit que si vos tenés unos números espectaculares, pero en la selección no rendiste, no estuviste a la altura, ¿mereces o no mereces tener una segunda oportunidad? Es lo que todo el mundo se pregunta. Y es también cómo está dividido Twitter en este caso. O mejor dicho, las redes sociales en líneas generales. Estuve leyendo y hay mucha gente que está del lado de que lo convoquen a Acurio. Hay gente que está enojada con que no con que no esté convocado. Hay gente que está contenta. Bueno, en fin, hay diferentes maneras de verlo esto.
Y yo creo que Acurio es un gran jugador, no tengo dudas de eso, pero con lo que hizo ayer cuando dieron la lista, para mí te da a entender que hoy en día no está a la altura de una selección. Pero ¿por qué digo que no está a la altura? No en cuanto a lo futbolístico. Creo yo que este tipo de cosas no se hace. Ustedes están viendo que lo que subió fue una historia en la que publica, bueno, esos emojis que están viendo ahí, una cara de payaso, una cara de no lo puedo creer. Vos tenés que aceptar la lista y seguir trabajando. No te podés meter en polémicas porque, primero, estás cuestionando a los jugadores que están en la lista, que son compañeros tuyos, o sea que vos merecés más que ellos estar ahí en la lista, y a su vez estás generando un mal clima de cara a lo que puede ser el Mundial de Indonesia. Entonces, a mí me parece que Acurio debía estar en la nómina por una cuestión futbolística, pero este tipo de cosas me da a entender que no se merecía también estar en la lista. No sé si me entienden a lo que me refiero. Por un lado, a nivel futbolístico merecía estar en la lista de convocados. Pero si vos te pones a analizar fríamente y ves este tipo de cuestiones, y la verdad es que no. Y otra de las ausencias que ustedes están viendo es la de Kendry Páez. Y entonces tenemos dos polos opuestos. Miren cómo reaccionó Acurio al no estar en la lista. Y miren cómo reacciona Kendry Páez. Miren lo que dice Kendry Páez. Quiero que lo escuchen conmigo. Me voy a poner los auriculares para escucharlo, aunque ya lo escuché. Van a tener siempre mi apoyo. Que nunca bajen, que sigan para arriba, que saben que es un grupo muy espectacular que ellos tienen y la verdad que yo sé que van a dar mucho por allá. ¿Se dan cuenta cómo uno se lo tomó y cómo se lo tomó el otro? Porque Kendry Páez, yo les puedo asegurar que se moría de ganas por estar en el Mundial y hizo hasta lo imposible para poder llegar. Pero bueno, entre el técnico Martínez, Sánchez Vaz y bueno, y también un poco Kendry Páez, definieron que no iba a estar en el Mundial porque hoy en día está para compromisos más grandes Kendry. Está para quemar etapas, que es algo que a mí no me gusta, pero bueno, en este caso no queda otra que aceptarlo. Entonces, vos desde este lado tenés los dos puntos de actuar. O sea, por un lado tenés a Acurio, que actuó muy mal, y por otro lado tenés a Kendry Páez. Entonces, en este tipo de cuestiones vos te das cuenta que por ahí no está preparado para estar en la lista. Si vas a actuar de esa manera cuando no estés en una lista de convocados, quizás no mereces estar en la selección. Igual les digo, este es mi punto de vista, yo quiero conocer el suyo en los comentarios. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, fíjense cómo con la madurez que se lo toma un jugador y con la inmadurez que se lo toma otro. Después obviamente podés aceptar o no si merecías o no merecías estar en la lista en cuanto a nivel futbolístico, pero lo cierto es que ya se dio y ya está. Tenés que aceptar la realidad, como dijo Marcelo Bielsa alguna vez con una frase célebre, aceptar la injusticia, tragar veneno y al final todo se va a equilibrar. Es así. Entonces en este caso yo lo que le diría a Acurio es que acepte, que trague veneno y que al final si hace las cosas bien va a tener su segunda chance. No sé si en la sub-17, pero quizás en la sub-20 va a tener su posibilidad. Entonces que siga siendo así, que siga trabajando de manera silenciosa, humilde, y al final va a tener su posibilidad. Otra de las cuestiones que estuve viendo es que hay muchos que están cuestionando que haya 8 jugadores de Independiente del Valle en la lista de convocados. Y con respecto a eso, hay un periodista, en este caso de acá de Ecuador, que dijo, si la selección sub-17 salió subcampeona en lo que fue Sudamericano sub-17, con 8 jugadores de Independiente del Valle, ¿cómo no los va a convocar? Y yo eso en parte lo entiendo. Yo sé que muchos deben decir, pero no puede ser, siempre juegan los jugadores Independientes del Valle. Pero hoy en día es una de las canteras que más jugadores produce. Entonces no nos podemos quedar solo en eso. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Diego Martínez, el técnico de la selección, que quiero escuchar primero por qué no lo convocó a Acurio, que él va a dar su punto de vista y quiero que lo escuchen conmigo. Así que vamos a... No es una sola, son varias. Hemos evaluado un montón de situaciones para la elección de esta lista. Y bueno, John ahí nosotros creemos que todavía tiene que dar algunos saltos, mejorar algunas cosas desde la parte del juego y después también de situaciones externas al mismo. Exactamente. Yo hablé con él, le llamé el jueves, pudimos conversar con él, le expliqué, le dije que no iba al Mundial, pues él había estado en el Sudamericano y bueno, le di las razones y bueno, sí, no es solamente una razón, porque creo que John es un jugador muy interesante, que hace muchos goles. Sí, exactamente, es un gran jugador. Tiene que seguir dando saltos en el Sudamericano. Me parece que le faltó un poquito más desde varios espectros y bueno, es un jugador que seguirá en la
en la órbita de selección. Hoy no le toca estar, pero creemos que todavía tiene que dar ciertos saltos de calidad en algunos aspectos del juego y fuera del mismo para en este momento meterse al Mundial. Y ojalá y estoy seguro que esto le va a servir de crecimiento y esperemos que su entorno, sobre todo, le pueda ir arropando bien y le vayan guiando de la mejor manera. Eso es otro detalle. Dice que le puede servir de cara a futuro. Yo creo lo mismo. Para mí, este tipo de cosas te sirven como aprendizaje, pero fíjense lo que nombró, que es que en el Sudamericano no estuvo a la altura. Y es cierto, porque en el Sudamericano nunca se pudo ganar la titularidad. Por delante de él estuvieron jugadores como Allen Obando, como Kendry Páez, como Kenny Arroyo. Muchos jugadores que estuvieron, sí, cuando el equipo los necesitó. Y John Acurio no tuvo su gran participación en el Sudamericano. Es cierto que nunca jugó titular, pero a su vez también los minutos que tuvo en cancha no pudo, no sé si es estar a la altura de la palabra, pero no se notaba que esté en sintonía con lo que es la selección ecuatoriana en el Sudamericano. Entonces, teniendo en cuenta eso también, ahí están las palabras de Diego Martínez. En este caso, yo lo respaldo, lo vuelvo a repetir. No es un técnico que sea de mi agrado en cuanto a la idea que tuvo la selección ecuatoriana, porque me parece que la selección sumó más puntos por individualidades que por jugar de manera colectiva. Entonces, más allá de eso, en este caso le doy la derecha con lo que dijo sobre John Acurio. Y vamos a terminar con esta declaración que es, ¿qué opina de la lista vendría a ser? Conocemos muy bien a los chicos, los hemos evaluado muy bien. Tenemos una información bastante clara y profunda de qué nos dan cada uno, sabemos cuál es su comportamiento dentro y fuera de cancha, entonces a partir de eso creo que no terminó siendo tan difícil como parece y bueno, hablaba ayer con Ángel, con Augusto y coincidimos todos en la lista final. No hubo mucho por dónde ir, con todo el cuerpo técnico, incluso el staff deportivo. Estuvo claro, sí que al tener 21 jugadores y no 23 como el sudamericano nos orientamos o nos decidimos por chicos que puedan ser capaces de ser un poquito más polifuncionales que otros, que nos puedan ayudar en un par de posiciones, que es importante en un torneo corto, más cuando tiene una plantilla de 18 jugadores y 3 arqueros. Entonces creo que fue por ahí, pero bueno, tenemos el proceso muy claro, los conocemos a los chicos muy bien, el grupo lo tenemos también bastante claro y no fue tan difícil como parecería. Ok, bueno, eso también es bueno que esté de manera unánime la lista, o sea que no haya dudas en cuanto a los 21 jugadores que convocaron. Recordemos que son 21, son, como dijo, 3 arqueros y 18 jugadores. Eso es algo muy complicado también. Estás dejando afuera a 2 chicos de lo que fue la nómina del sudamericano. Entonces, es una situación difícil, es una situación complicada que no muchos técnicos pueden tener, pero ¿saben qué es lo lindo de este tipo de cosas? Que acá te das cuenta del proceso y te das cuenta del potencial que tiene la selección ecuatoriana en las inferiores, que lo sigue teniendo. Porque si hoy estaríamos hablando de que estamos conformes con la lista de 23 jugadores, estaríamos hablando de que claramente había 23 que eran mejores que todos. Entonces, si estamos cuestionando la lista y estamos hablando de que hay jugadores que se quedaron afuera que podrían estar, es algo bueno, es algo positivo eso. Ahora, eso no quita que los que están en la lista no se merezcan estar ahí. Entonces, quiero dejar en claro eso, quiero quedarme con la idea de que hay que apoyar, hay que empujar, y una vez que finalice el Mundial, hacer un balance y fijarnos qué es lo que quedó de positivo y qué es lo que quedó de negativo. Simplemente eso. Así que si quieren que hagamos un análisis así de las selecciones restantes que van a participar del Mundial de Indonesia, los invito a que dejen un me gusta, que se suscriban y que activen la campanita. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Me dejan su opinión sobre el tema John Acurio y bueno, ahora sí, chau chau.